buenos días, ¿cómo le va? Su panorámica frente a las últimas horas que todavía vive el país. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio Élite. ¿Cómo estás, Boris? El país ha vivido días de zozobra, horas aciagas, pero el común denominador de todo el mundo, en todas las regiones de la patria, y con el dolor que ha causado ver cómo ha quedado la ciudad de Quito, nuestra capital, es que los ciudadanos querían paz y querían que esto termine. Querían que el caos, la violencia, el vandalismo disfrazado de protesta acabe. Acabe para la paz, la tranquilidad ciudadana, el legítimo deseo de seguir trabajando y prosperando, que las vías se abran, que haya libre circulación de personas, de productos, que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan seguir yendo a la escuela, al colegio, a la universidad y retomar nuestras actividades cotidianas. El día de ayer, en un proceso de diálogo inédito, transmitido como reality show, ya habrá momento de analizar fríamente si fue la mejor vía, no el diálogo, sino esta forma que vimos de dialogar con piola, por decirlo menos, porque hay que ser bastante cauto en las declaraciones. Es verdad, se ha conseguido la paz social, también a costillas de la derrota de los valores republicanos. La paz no tiene precio, yo suscribo esas palabras, pero la paz también tiene que tener honor. Yo ayer no escuché una sola disculpa, y corríjame si me estoy equivocando, hacia el presidente de la República, con quien uno puede mantener críticas, diferencias en cuanto al manejo económico, el sentido de la oportunidad de las medidas, sus alcances, pero representa a todos los ecuatorianos. Ese es el principio básico de la democracia representativa. Cuando lo insultaron, no cuando lo criticaron, que no es lo mismo, cuando lo vejaron, no cuando lo rechazaron, que no es lo mismo, lo estaban haciendo a todos los ecuatorianos, porque nosotros estamos representados en él. Esa es la ficción democrática que existe en la teoría de la representación. No escuché absolutamente nada. Es claro que había que llegar a la paz, es claro que no aguantamos un minuto y una hora más, pero ya habrá momentos implementando eso, cuando las cosas lleguen a la normalidad, cuando de nuevo las prácticas democráticas sean las que imperen y no la zozobra, para también analizar el por qué llegamos a Pero me gustaría sobre todo ir a lo que nos pasó a los ecuatorianos, porque esto no puede quedar solamente, sí, llegamos a la paz, el costo de la paz es otro tema, pero quedamos divididos. Sin duda alguna. Quedamos divididos sobre los que piensan que los manifestantes indígenas representaban a esa población, porque la población también se siente adolorida porque le van a afectar el bolsillo con la subida del transporte, con la subida de los alimentos, el efecto dominó. Y la otra parte del país que de alguna manera se sintió, bueno, dice, sí, quiero la paz, pero no a tal costo, porque esto nos está costando, y me voy a poner en este lado de no sentirme no solamente representado por los indígenas, pero yo también soy cholo, yo soy montubio, yo soy afroecuatoriano. ¿Y por qué no me senté en esa mesa de diálogo de paz y de reconciliación y de buscar una... se van a otorgar beneficios, pero ¿y por qué no estoy yo? La fractura social que está viviendo el Ecuador es inconmensurable. No la podemos determinar aún. Esa fricción que todos en unidad, con solidaridad de por medio en estos momentos de adversidad, tenemos el desafío de volver o intentar por lo menos cohesionar. Y eso va más allá del diálogo, va más allá de las responsabilidades políticas que hubiere, de las acciones políticas o inclusive del ejercicio del imperio de la ley, porque tampoco puede quedar esto en el vacío. Pero nosotros tenemos la obligación, la sociedad civil, los medios de comunicación, los que momentáneamente ejercemos una representación política, de tratar de volver a unir a los ecuatorianos por lo que usted está diciendo. Y más allá del sector que representen, económico, social, regional, es claro en dividir de quienes hicieron lo correcto y lo incorrecto, quienes violaron la ley
y quienes no lo violaron, quienes reclamaron con justicia y con indignación de una medida económica para algunos conveniente, para otros inconveniente, para unos valiente y para otros a todas luces inoportuna. ¿Por qué? Si bastante gente decía que las medidas eran correctas, pero que sin embargo su focalización para que el impacto a los menos favorecidos, a los más pobres, sea el mínimo. Llevarnos al filo de poner en duda de que el subsidio jamás puede ir a favor de los ricos, estamos de acuerdo. Que jamás tenía que ir a los contrabandistas, estamos de acuerdo. Así es. Nadie se opuso cuando hace poco se eliminó el subsidio a la gasolina súper, porque el Estado y sus recursos que tiene que ser para la salud, para la educación, para la seguridad, no tenían por qué subvencionar vehículos 4x4 del año. En eso estamos de acuerdo, es que esa nunca fue la discusión. Así es. La gran pregunta es por qué tuvimos que llegar 11 días a esto. A una masacre Ese es el nacional. sentido de la oportunidad. Pero insisto, dentro de los principios democráticos, de la convivencia ciudadana, de la civilidad, de poder reclamar, de criticar un gobierno. Pero hubo sectores, en este caso la dirigencia de la CONAIE, sin perjuicio de otros grupos políticos que evidentemente quisieran pescar río revuelto porque eso está en el ADN de la cultura política ecuatoriana desde hace décadas, no es de ahora. De los que perdieron las elecciones y no les gusta quién ganó. De los que dicen que han sido traicionados y quieren que los supuestamente los traicionó caiga. Eso ya políticamente será jugado en las urnas y si hay violaciones legales también, reitero, judicialmente. Pero el tema de fondo, ¿por qué cuando uno rechaza o critica tiene un resultado distinto del que amenaza, del que chantajea, el que quiere extorsionar? Reitero, hay un bien en común y ya veo que todo se está canalizando al respecto, que es que hoy día las cosas amanezcan en paz, que la capital vuelva a retomar sus bríos, que Guayaquil haya demostrado que es el crisol de la ecuatorianidad, sí, que el orden vuelva a imperar, pero tenemos que hacernos un mea culpa todos, y comenzar por todos, la Asamblea me Nacional. me incluyo también, todos tenemos que hacernos mea culpa de por qué hemos tenido que llegar a esto, pasar por esto, el costo social, las heridas que hay de por medio y aparte ya vendrá la contabilización de las pérdidas económicas, productivas Que la vamos a pagar todo. y de un intangible del sector de la confianza y de la imagen del Ecuador. Hemos parecido, esto no tiene nada que ver con región alguna de la patria, al minar los pilares de una república, hemos retrocedido siglos y parecíamos una horda primitiva. Yo quiero saber cuál es el mensaje que le estamos enviando a la inversión nacional o extranjera. Si aquí existe seguridad no solamente física, sino seguridad institucional, seguridad jurídica, para hacer respetar la propiedad privada, la propiedad pública. Yo entiendo lo que tuvo que hacer el presidente. Podemos tener distintas visiones de por qué llegamos a esto, por qué se hizo, por qué lo que pasó en la famosa cadena el martes 1 de octubre, por qué no retrocedió antes, por qué la focalización no se pensó desde antes. No en la eliminación del subsidio, que reitero, no está en discusión. Pero ustedes sí vieron ayer al presidente, vieron ayer al hombre, cómo terminó prácticamente su última intervención, ¿no? El golpe que también él recibe el humano, de la presión de tener en sus hombros el destino de una nación que en cualquier momento, lo difícil que tiene que ser entre las personas que decían mano dura y bala, de lo que representa también violar flagrantemente los derechos humanos. ¿Dónde comienza el de la protesta y dónde comienza el del sabotaje? ¿Dónde comienza el rechazo y dónde termina la sedición? Nadie tiene la respuesta absoluta para lo que ha pasado. Insisto, aunemos esfuerzos, volvamos a construir la paz social, tratemos también de unirnos y dentro de estas heridas que hay, cuidado, le seguimos poniendo sal. Y me preocupa, asambleísta, que se evidenció que hay más racismo en el país, más división de clases sociales. Y a ver, hace 2 días se filtró un audio, exacto, se filtró un audio de Enrique Ayala, que no ha sido la primera vez que da muestras y evidencias de su regionalismo y de odio, y de cómo ha manipulado, incluso está dirigido y ha sumado para movilizaciones y partir en diferentes ciudades. Frente a evidencias como estas, no nos podemos quedar solamente criticando, observando, escuchar ese audio que sale. No,
O sea, más allá de evidenciar y focalizar a quienes sacan provecho, dividen y suman hasta en las movilizaciones, ¿qué se hace desde la Asamblea? El papel de la Asamblea restó, estuvo callado, cuando en un país que está a punto de poder todos sus derechos constitucionales, justamente es la Asamblea la que tiene que poner un paro, hacer un llamado, tiene el poder del Ejecutivo, el poder vital justamente para accionar. ¿Por qué no lo hizo la Asamblea en su momento? Todos fallamos. Todos hemos fallado. La clase política, la sociedad civil, el gobierno, los protestantes, todos, la Asamblea incluida. Un claro tema de timing al respecto. La última sesión fue el día jueves 3 de octubre. Yo intervine, estábamos debatiendo las reformas a la ley de tránsito el día de la paralización de los transportistas. Entre normas legales, en mi caso, para favorecer la seguridad vial de los ciudadanos. Porque no es una ley para los transportistas, es una ley para que la gente no fallezca en las calles y carreteras del país. Y di mi exhorto al final a los señores que estaban en la paralización, que por sí ya es un delito, porque protestar no es paralizar. En democracia uno puede diferir, uno puede discrepar, pero no puede atentar contra los derechos del otro. Y eso que fue el primer día, digamos, del paro, transportistas que terminó al día siguiente. Y ya desde ese día hubo voces en la Asamblea Nacional que pedían que sesionemos continuamente, primero para tratar el impacto de las medidas, de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, porque la Asamblea tenía que servir también de un canal de desfogue democrático, de libre expresión de las ideas. Así es. Lamentablemente no se hizo. Entre el sentido de la oportunidad, entre que quienes también lo pedían no eran legítimos voceros, porque hasta para pedir lo correcto tienes que pedirlo bien, porque no puedes hacer una mezcolanza, inclusive si quieres citar artículos de la Constitución. Si un estado de caos, es un estado donde usted tiene que dar tranquilidad, donde uno tiene que discrepar inclusive con altura, pensando no en el bien particular del político ni en los votos, sino en el bienestar de los ciudadanos, hablar en ese momento de adelanto de elecciones, que es la consecuencia de la activación de mecanismos constitucionales con un debido proceso, ¿tú me puedes explicar por qué comienzas por el final y no comienzas por el principio? Si hubiéramos dicho todos, no ahí entre líneas, sino, señores, tenemos que sesionar para ver las medidas. Así es. Para ver, ni siquiera para tumbarlas, para analizar el pro y el contra, para analizar el alcance del estado de excepción, que lo terminó haciendo la Corte Constitucional, que era de 60, lo rebajó en 30. ¿Por qué? Porque es obvio que el Estado tiene que imponer el orden. Yo no lo tengo en discusión, pero siempre dije que el estado de excepción no podía ser de violación al mismo tiempo de garantías constitucionales. Entonces todo eso se hizo una olla de presión. El presidente de la Asamblea no midió la semana siguiente. Nosotros inmediatamente el martes 8 de octubre volvimos a requerir y a reiterar, porque nos dimos cuenta de la sensibilidad que había en el tema para poder sesionar. Más allá que, mire, la Asamblea, los organismos legislativos, los parlamentos, los congresos, los senados, en todas partes del mundo son criticados, no nos engañemos. Pero tampoco nosotros abonemos para esa desconfianza ciudadana. Es obvio que la Asamblea quedó a destiempo. Habrá análisis y habrá momento de pensar si algunos sectores políticos pensaban que un órgano colectivo donde todavía podían pasar también decisiones de orden constitucional y legal era mejor que no sesione, que es la teoría de alguna gente. A lo mejor para no ahondar en la crisis, a lo mejor para no activar mecanismos políticos democráticos, puede ser. Lo que sí sé es que ante la ciudadanía tuvimos que comenzar a hacer declaraciones aisladas, individuales, porque ustedes saben que el Congreso se pronuncia a través de resoluciones, no a través de boletines. La Asamblea se pronuncia a través de actos jurídicos aprobados por mayoría de sus integrantes, jamás por carta. Y esto, ahí pongamos las cartas en la mesa. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué va a hacer el Partido Social Cristiano? ¿Cuáles son las propuestas para subsanar o iniciar algún tipo de reconciliación nacional? Miren, hoy día ha sido cancelada la convocatoria que nos hicieron el día sábado para sesionar hoy día en la ciudad de Santa Elena. Tengo entendido que inmediatamente, una vez que se normalice todo, vamos a ser convocados en la ciudad de Quito, la capital, en la Asamblea, a más tardar el día miércoles. Las convocatorias son con 48 horas de anticipación. Tenemos muchas cosas que hacer. No solamente enviar el mensaje correcto de que nadie está por encima de la ley. Nadie, insisto. La paz, sí. Paz con honor también. De trabajar en las leyes que se necesitan. De esperar la famosa ley de urgencia económica que nunca nos la enviaron.
Por eso es que se hizo también Nunca este llegó a la collage. asamblea, sí. Todos los Se atrasos que hizo han habido en estos toda días. esta mezcolanza de temas en que si uno ve el nivel de la protesta, ya no sabían todo el mundo qué mismo es lo que protestaban. Así es. Se hizo Así es. todo un tema bastante Un complicado. champú. Un shampoo, Así porque es. cada uno salía por lo que quería. Y en el interín, los vándalos, Sí, los saqueadores, así es. los delincuentes que se aprovechaban, que la policía tenía que enfocar todos sus esfuerzos en mantener la tranquilidad y el orden constituido mientras los otros estaban asaltando por todos lados. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros también? Mire, fuimos de los primeros. Esto lo dijo el abogado Nebot, lo dijimos varias veces en nuestros planteamientos, en nuestras entrevistas, señores. Las medidas económicas tienen que generar el menor impacto posible en los pobres. Por eso fuimos criticados. Por eso fuimos inclusive vilipendiados. Porque en democracia dijimos, sí a la eliminación del subsidio para los ricos, sí a la eliminación del subsidio para los contrabandistas. El Estado no tiene por qué destinar eso. Pero señores, debe haber al mismo tiempo el asinceramiento, que fue la palabra de moda. El asinceramiento debe ser total. Eliminación de aranceles, eliminación del IVA por completo, medidas compensatorias focalizadas. ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo en estos días? Porque si ustedes verifican, el decreto como tal no ha sido derogado. El compromiso y el acuerdo del diálogo cuasi con escopeta, fue poner un nuevo decreto donde se incluya lo que para mí debe haber sido incluido desde el primer día. Pero bueno, esa es la realidad en este momento. Bueno, tenemos que aunar esfuerzos porque en esa misión estamos todos. Y qué bueno que el gobierno también lo haya comprendido. No me gusta cómo lo comprendió. Y no me gustan los mecanismos de coerción, no me gustan los mecanismos de presión, porque desde la mañana que puse un comunicado el día de ayer, ¿quién puede negarse al diálogo? Que es fruto de un proceso deliberativo y participativo, pero con esa imposición, con esas reglas del juego, ¿usted le parece que es justo para la sociedad? ¿No le parece que todo esto también hay un trasfondo? La ciudadanía pensaba que no puede ser suficiente una marcha indígena. Sabemos lo que tenemos más de 50 años, que el paro indígena y el poder indígena ha sido siempre considerado y siempre visto de lejos con mucho respeto, porque las carreteras se han cerrado, nunca han sido, perdóneme que lo diga, nunca han sido pacíficas, porque pacíficas no han tenido nunca. Porque te cerraban las carreteras, no les llegaba porque a comer. pacífica nunca ha sido, no digamos el sector de la sociedad, para no querer estigmatización, sí, la la dirigencia forma política de ellos, es decir, la CONAIE nunca ha tenido prácticas pero en esa muchos se alimentaron de esta división, de esta falta de concreción de informaciones, porque se dilataron demasiado las informaciones a través de las redes sociales. Se decía de todo, hasta que los marcianos habían sacado el dinero para patrocinar a los indígenas. Y abonado por muchos comunicadores. Claro que sí, muchos comunicadores también hicieron el juego. Muy mal papel. Pero alguien estaba alimentándose de todo este odio. Por eso es que yo digo que todos hemos fallado. Totalmente de acuerdo. La sociedad como tal, el conjunto. ¿Y no era ese el propósito, tal vez? Es que viene el tema, es que ha ¿Del habido caos? una confluencia de esta protesta que derivó en actos vandálicos y que tienen que ser investigados, porque la protesta legítima Algunos es saludable. Alguna es saludable. También se sumó una serie de descontentos que no han sido correctamente canalizados. Y encima, obviamente, el tema político. Y aquí crisis de los partidos políticos. Pero sin duda alguna, y aquí viene los que han pensado de manera distinta, de los que pensamos que podemos procesar las diferencias, de los que simplemente quieren el fracaso. Es obvio también que el correísmo, representado en el expresidente de la República, a cualquier costo quiere el fracaso del gobierno. Pero como yo siempre he dicho, y lo he reiterado en los últimos meses, el país es mucho más que una disputa entre correístas y excorreístas. El Ecuador no puede ser limitado a esa visión binaria de las cosas. Y anoche fue evidenciado que lo único que están de acuerdo es en el odio hacia Correa y echarle la culpa a Correa, el gobierno. Y en lo que estamos de acuerdo también es que el odio propagado por el expresidente Correa jamás ha abonado a la superación de los graves problemas que tiene el país. Quiero preguntarle algo. ¿Qué le parece a usted el comentario ayer en Cadena Nacional donde se dijo que los ministros del actual presidente son vagos, que vienen tratando de hablar con ellos desde el año pasado, cuando ya se decía... Lo dijo al aire, por eso, en Cadena Nacional. Bueno, dijeron muchas cosas que si nos ponemos a analizar, usted va a ver cuál es la reacción de los ciudadanos.
que no debemos alimentarla, debemos ver Hay que cómo la escucharla aliviamos. y medirla. Así Todo el es. mundo tiene respeto para la libertad de expresión, pero a usted le preocupa esa declaración que uno puede tener diferencias con los ministros. Pero ¿qué puede esperar, reitero, de una dirigencia que vejó, insultó a un presidente de la República y que no entiende los conceptos de cordialidad cívica y que fueron incapaces de pedir disculpas? Esa otra declaración del teléfono pues ya es una bagatela al lado de las declaraciones que han hecho. Discúlpenme, vamos a poner las cosas en su orden. Yo tengo diferencias con el Ejecutivo, tengo diferencias en su conceptualización y las hago a través de los canales democráticos, ¿Hay un costo de mis político intervenciones. del Partido Social Cristiano en todo esto? Todos tienen un costo, señores. He reiterado por 3 veces, mi querido Boris. No, todos pero hemos fallado. Específicamente el Partido Social Cristiano cree estar afectado para las elecciones del 21. Mire, es que ese es parte del problema. Estamos hablando del 2021, cuando la gente quiere saber cómo íbamos a amanecer el 14 de octubre. Ese también es parte del tema. Todo este revolú también estaba pensando en el revolú, 21. Para los que ocasionaron el revolú, yo lo que quiero ocasionar es que la gente trabaje, prospere y lo haga en paz. Si sobre eso cometemos errores, que voy 5 veces diciendo que hemos, en plural, me incluyo, hemos cometido errores, es obvio que en la suma y resta yo le hago una pregunta. Si no hubiera sido por el liderazgo de nuestra alcaldesa, por el liderazgo de Jaime Nebot, por el liderazgo de los sectores sociales, de los sectores comerciales, del tejido social de esta ciudad, que pacíficamente marcharon el 9 de octubre, de cada uno de los estudiantes, de los jóvenes, de las amas de casa, de las personas de escasos recursos económicos, de los que impidieron que se tomen el mercado de Montebello, el mercado de transferencia de víveres, que son ciudadanos a pie, que quieren trabajar, que quieren comprar, que quieren vender, que no quieren desabastecer la ciudad. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado en la ciudad si también aquí se hubiera permitido la caotización? Que es lo que veo que en Convergencia querían, desde filósofos, desde marchistas, desde intelectuales que critican en estos WhatsApp, como también una dirigencia. No hablo del sector social, sino de la dirigencia que estuvo ahí cimentada en el arbolito, donde por coincidencia, no sé si muchos guayaquileños tengan claro, la Contraloría queda al frente del arbolito. Por eso iba a haber el tercero, el cuarto, la quemazón del... Señores, ubiquémonos en el cuadrante. Esto es bueno que nosotros sepamos los guayaquileños. Yo tengo años trabajando en la ciudad capital. ¿Por qué esa era la zona mayor de conflicto? Porque el arbolito en el centro de operaciones, la Casa de Cultura queda al lado. Así es. La Contraloría queda al frente, sin resguardo, y al lado queda la Asamblea Nacional. Por eso es que se convirtió en este frente, no de la batalla de las ideas, sino en la batalla de la violencia como forma de expresión. Y después nos dicen que pese a que saludo el diálogo y saludo la bienvenida a la paz ciudadana, me dicen que no va a pasar absolutamente nada. Y que ahora la factura es en el 2021, la factura del partido. Señores, todo el Ecuador ha perdido. Ahora lo que tenemos es que todos juntos como Ecuador salir adelante y tratar de cohesionar para que nuestros hijos y para que todos los ecuatorianos tengan un futuro mejor. Permítame avanzar más. En esta cadena que se dio el día de ayer se criticó algunas posiciones políticas. No solamente se habló de que se tenía que haber conversado esto desde el año pasado, cuando ya se avecinaban todas las medidas económicas, criticaron en cadena también al líder Nebot. ¿Qué posición le deja esto a él? ¿Cuánto le restó? Más allá de que el exalcalde haya dicho que los indígenas no tengan que bajar del páramo y que les contestaron inmediatamente diciendo que él no va a ser alcalde nunca. Esto le resta votos, lo fracciona. Es la tercera vez que veo que reducimos todos estos votos, ¿no? Y le voy a seguir contestando absolutamente lo mismo. No solo es voto, es que vemos que seguimos en lo mismo. Es la democracia que está fraccionada. Y reitero, la democracia está fracturada. Nuestro deber, existe. Todos, es cohesionarla. Hay una fractura social, regional, de estigmatización, de todo orden que tenemos que curarla, no ponerle más sal en las heridas. Y necesidad de reformar el poder legislativo, hay que reformar todo en este país, comenzando por la tolerancia. Tolerancia. Todo, más allá que insisto, nos piden tolerancia los intolerantes también. Ojo con todo lo que está pasando, es difícil de procesar a las pocas horas. Tenemos una gran coincidencia, queremos vivir en paz. Ustedes ven que ya en los últimos momentos, entre el sábado y el domingo, inclusive la gente que está a favor de las medidas, la gente que opina, la gente
que analiza las cosas en contexto. Ya lo único que quería es que esto pare, ¿no? Y yo me sumo. Lo que tenía que parar, verdaderamente, no los que llamaban al paro cuando la gente quería trabajar, no los que llamaban al paro cuando la gente quería movilizarse, no los que llamaban al paro cuando la gente quería que estudiar, era que pare la violencia y el caos ya organizado y deliberado. Ya los que creen que la democracia no es la participación, sino que la democracia es el tumulto. Dentro de eso vienen muchísimas cosas, pero pasa también por un cambio de la visión que tenemos nosotros. Insisto, inclusive para mantener esa paz aquí en la ciudad de Guayaquil, para que no tomen y no cauticen como lamentablemente hicieron con la capital república, aquí hubo un trabajo consensuado. Aquí hubo una alcaldía, hubo una gobernación también que como titular de la fuerza pública, no de los amigos públicos, fuerza pública, dentro del margen de la ley, tenía que restablecer el orden. Eso es saludable y creo que la gente lo ha visto como algo positivo. Las críticas en cuanto a las visiones, en cuanto a cuáles son tus objetivos, pueden variar. Pero lo que no puede haber crítica es que aquí se sumaron esfuerzos para mantener el orden. El último, porque por el tiempo que nos come don Henry, y solamente la resolución, ¿llegará una resolución en la Asamblea Nacional determinando todo esto, todo este Mire, tiempo? es obvio que hay varias partes. Lo lógico hubiera sido la semana pasada analizar el contexto económico. Hacia el día lunes, hoy nos habían convocado para nosotros ser garantes de la democracia, porque también había mucha leyenda urbana. Sí. De que el Congreso se convierta en lo que sucedió en épocas anteriores. Y yo estoy convencido que ese no era nuestro rol. Nuestro rol no nos compete eso. Por lo menos esa era mi visión. El presidente de la República, con errores incluidos, significaba la vigencia del sistema democrático. Porque no iba a ser que inclusive utilizando mecanismos constitucionales, porque jamás uno puede tener sueños ni prácticas golpistas, ¿cuál hubiera sido el resultado? ¿Qué? Un cambio de rehén. Así de simple, un cambio de rehén. Esa era la figura. No, señores. En democracia tenemos que aprender a discrepar con el presidente de la República, llámese Lenín Moreno o como que fuera. Entonces, si ya ahorita la democracia, entre comillas, no corre peligro en cuanto a la sucesión, en cuanto a la estabilidad del gobierno, sino algo más estructural, como usted muy bien lo ha señalado, nuestro rol ahorita debe ser mucho más amplio. Ver no solamente la vigencia plena del sistema democrático, establecer también las responsabilidades políticas de lo que ha sucedido. Así es. Aunar a quienes han violado la ley, eso sí, flagrantemente, deban ser sancionados. Eso le corresponde a la justicia. La Asamblea no es un tribunal popular. Ponernos a trabajar en las reformas que necesita la gente. Para todos los sectores. Para todos los sectores, como siempre lo hemos dicho. Y principalmente contra los vulnerables, contra las personas más desposeídas, contra los pobres. Eso sí, sabiendo canalizar democráticamente los reclamos. Gracias al asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano que ha estado con nosotros. ¿A qué hora se reúnen? ¿Hoy día? Yo diría se suspendió. Se suspendió. ¿Para mañana? Está para la sesión para el día miércoles, nos tienen que confirmar. En Quito. En Quito, como debe ser. Con las condiciones necesarias. Oiga, los micrófonos ojalá que estén ahí, porque ahí entraron y se llevaron todo. El santo y la limosna se llevan a la Asamblea Nacional. ¿En qué condiciones ha quedado? Habrá quedado el Tendrán edificio que para hacer el reporte correspondiente, pero mire, la representación popular es más que un lugar. Entonces tendrá que buscar un lugar para hacer. Puede ser la Asamblea, pero nosotros estamos ahí, las ideas que nosotros profesamos estamos ahí y el aporte que nosotros queremos hacer para volver a subsanar las heridas están ahí. Gracias, vamos a un corte y regresamos.